¿Cómo están? ¿Están contentos? Sí, ¿verdad? Muy bien, qué bueno que están felices, yo también. Vamos a directo a la palabra de Dios. Hoy estamos en Romanos 15 y ya estamos a punto de terminar. Estas últimas lecciones o mensajes, pues son así para concluir, ¿no? Romanos 15 pareciera que nos habla de dos diferentes temas. Continúa con el tema de la unidad, afirma ciertos conceptos que ahorita vamos a afirmar nuevamente. Pero hay un tema central, que es también la misión de Pablo. Y Pablo empieza a hablar de sus viajes y empieza a hablar acerca de cómo la iglesia está preparada en esa misma unidad. Entonces, bien importante porque pues entendemos, ¿no? Que el propósito del crecimiento, el propósito de poder vivir en el vínculo del amor, como estuvimos hablando en Romanos 14 y estuvimos hablando el domingo, el propósito es que la unidad que se crea en Cristo no sea el final solamente. Entonces, es el comienzo de la misión. Entonces, vamos a leer Romanos 15:13, que creo que es uno de los versículos que resume muy bien todo esto. Hay muchos, a mí me gustó Romanos 15:13, fíjate lo que dice. Dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces, después de toda la unidad, hay, le pido a Dios, quien es nuestra fuente de esperanza, que puedan ser llenos de completamente de alegría y paz. Dice, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Es una preparación y obviamente un gozo que sobrepasa todo entendimiento y una preparación que tiene que ver para la misión de la iglesia. Amén. Entonces, básicamente, este es el mensaje. La unidad es un medio, el cual por medio de la esperanza que tenemos en Cristo podemos estar unidos, podemos estar funcionando, pero todo para un objetivo, para poder dar gloria a Dios, para cumplir su misión. Hay una misión de alcanzar al perdido, hay una misión de seguir en los lazos de amor. Y te lo voy a decir de esta manera, ¿no? Lo que nos dice Romanos 15 es, nada atrae más y nada tiene más poder que cuando la iglesia se mueve en el vínculo de la paz y en el vínculo del gozo. ¿Cómo van a conocer las personas que somos verdaderamente creyentes? Cuando afirmamos estos conceptos, cuando vivimos para ayudar y edificarnos los unos a los otros. En el momento que vivimos para ayudar y edificarnos los unos a los otros, en ese momento haz de cuenta que la maquinaria empieza a funcionar y empezamos a atraer a muchas personas, a muchos no creyentes, empezamos a extender la misión del reino de los cielos a las naciones, a las personas que necesitan escucharlo. ¿Por medio de cuál? ¿Por medio de teología? No. ¿Por medio de estructuras humanas? No. ¿Por medio de cualquier cosa de marketing que nos podamos inventar? No. Esas cosas ciertamente ayudan ahora en el siglo XXI, pero nada atrae más que el vínculo del amor. Nada atrae más que el amor de Dios reflejado en cómo nosotros nos amamos, en cómo nosotros esperamos en Dios, en cómo nosotros afirmamos todo eso. Nada atrae más que eso. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Entonces, por eso en esta imagen, yo me imagino esto, ¿no? Pablo nos habló de la gracia, nos habló acerca de la justificación, nos habló acerca de nuestra propia necesidad y ahora como que todos los engranes empiezan a formarse y hay una palabra, ¿no? Que es la palabra sinergia, ¿no? Que un engrane hace correr a otro engrane. Cuando tenemos un entendimiento correcto de la gracia y el amor de Dios, hace cuenta que todo empieza a funcionar en nuestra vida de una manera mucho mejor. De hecho, normalmente, y te lo digo de esta manera, lo vimos también el domingo, venimos rotos en cuestión emocional a la iglesia. Y cuando dejamos que la gracia, el entendimiento de la verdadera libertad en la gracia, de también que se une también a la santidad y todo va uniéndose, ¿no? En ese momento que permitimos que la gracia y el amor de Dios sean el foco central, que Cristo sea en el foco central de nuestra vida, en ese momento no solamente cambia nuestra relación de cómo amamos a Dios, en ese momento también empezamos a amar a las personas de una manera diferente. Entonces, yo les pido, dice el apóstol Pablo, que esa esperanza siga presente por medio del poder del Espíritu Santo. Esa esperanza sigue presente por medio del Espíritu Santo.
A veces no entendemos mucho. Antes de empezar con este punto, ¿no? Sí me gustaría decir, a veces esta parte del Espíritu Santo no la entendemos mucho porque decimos, a ver, pastor, ¿cómo que es eso del poder del Espíritu Santo? Si tú verdaderamente, y estoy totalmente convencido de esto, déjame te lo digo de esta manera, recibimos al Espíritu Santo que es poder de Dios para cambiar, para ser transformados, poder de Dios que se manifiesta de muchas maneras y poder de Dios que se manifiesta en fruto. Poder de Dios que se manifiesta en fruto como el amor, como la paz, como la mansedumbre, como el dominio propio. Es poder de Dios. Depende mucho de nuestra parte, te lo voy a decir de esta manera, qué tanto creemos en el poder de Dios que está en nosotros y qué tanto le atribuimos al Espíritu Santo lo bueno que estamos haciendo. Entonces muchas veces hay pensamientos o emociones de paz que sobrepasa todo entendimiento, de gozo del Señor, de amor, que si seamos honestos, si fuera antes de Cristo sería muy difícil que fuera parte de ti. Pero si eres sensible a la voz del Espíritu Santo, sabes que eso no proviene de ti, proviene de la fuente, proviene del poder de Dios, proviene de algo diferente. Entonces hay que tener discernimiento para discernir qué proviene del Espíritu y qué no proviene del Espíritu. Y cuando amamos de acuerdo al Espíritu y vivimos de acuerdo a esta fe y esta gracia, entonces la iglesia se empieza a preparar para la misión que Dios tiene preparado. Imagínate esto. O sea, no solamente nos quedamos con el soportarnos. O sea, Romanos 14, Romanos 15, no, Pablo no te está diciendo aguántense, sopórtense, tolérense y hagan grupos diferentes y cada quien en una esquina y hagan como que se aman, pero cada quien en una esquina. Romanos no te dice eso, Pablo no te dice eso, Jesús no es el testimonio de eso. En el amor que podemos edificar desde el Espíritu Santo como un fruto, empezamos a reflejar verdaderamente quién es Cristo y empezamos a cambiar el mundo. Entonces, algo muy bonito, hay cosas que muchas veces no estamos conscientes que vienen de parte de Dios o que vienen de parte del Espíritu Santo y sobre todo pasa, te lo voy a decir, ¿no? A los creyentes que tenemos toda la vida en la vida cristiana, porque estamos tan acostumbrados al Espíritu Santo muchas veces que no discernimos cuando el Espíritu Santo nos está haciendo actuar de acuerdo a su voluntad. Entonces hay que tener discernimiento de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Bueno, ahora sí, vamos al punto. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Vamos a esto. El punto número 1, el Señor nos está pidiendo en esta lectura fortaleza y madurez. Fortalecer a los débiles y madurez para saber ser como Cristo que se entrega a sí mismo. Entonces Jesús no buscó agradarse a sí mismo. El apóstol Pablo dice, ok, la unidad sigue siendo un problema, el amor sigue siendo un problema y no solamente significa tolerar, significa que tenemos que amar desde el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 1:2, dice, 15, del 1 al 2, dice, los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas, a estas discusiones que estuvimos hablando en Romanos 14. No debemos hacer lo que nos agrada, debemos ayudar a otros para hacer lo que es correcto y edificar en el Señor. Entonces, algo muy, muy hermoso. Si me ponen la siguiente diapositiva, yo esta mañana estaba leyendo esto, ¿no? ¿Cuál es la madurez cristiana? ¿De qué se trata la madurez? Cuando somos jóvenes, pensamos que madurez es poder irte de tu casa y tener tu propia libertad, ¿sí o no? Pensamos, madurez es el día que yo pueda trabajar por mi cuenta, madurez es el día que yo me pueda valer por mí mismo. En Jesús eso no es madurez. Eso es independencia hasta cierto punto. Y no te estoy diciendo que no puedas valerte por mí mismo, pero la madurez en la fe no se demuestra por cuántas libertades yo puedo tener. No es qué tan libre yo me puedo saber y qué tanto debo defender mis libertades. La madurez en la fe es qué tantas libertades puedo entregar sin sentir que pierdo mi identidad.
Entonces el apóstol Pablo dice, hey, dejen de discutir y deja de tratar de guardar tu libertad. Había una discusión que como, que no como, que bebo, que no bebo. Y el apóstol Pablo, hey, si verdaderamente eres libre, si verdaderamente eres un hijo de Dios, si tu identidad está basada en que eres un hijo de Dios, no importa que tengas que dejar, tu identidad no es lo que haces, es que eres un hijo de Dios. No es lo que haces o dejas de hacer. Si estás conmigo, ¿no? Porque en este mundo normalmente somos en la humanidad, ¿no? Aparentemente todo el mundo nos conoce por lo que hacemos, pero en el reino de los cielos no es lo que hacemos, es lo que somos, y de lo que somos, hacemos. Es al revés. Primero somos en Dios y luego hacemos. Entonces hay una discusión, un pensamiento diferente, hay una cuestión que estoy en desacuerdo con mi hermano, y por el vínculo, por preservar el vínculo del amor, puedo estar dispuesto a perder lo mío con tal de preservar el vínculo del amor y el vínculo de la unidad en Cristo. No importa si pierdo lo mío. Entonces esto aplica en todas las áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque aún en mi propia vida independiente, ¿sí? Llego a Cristo y muchos de mis viejos hábitos y muchos de mis hábitos pecaminosos, si no es, de hecho deberían ser todos. El problema es que no cedemos todos, seamos muy honestos. Todos mis hábitos pecaminosos, el Espíritu Santo me redarguye para decir, deja eso, porque hay una identidad mucho mayor que lo que antes hacía. Y yo puedo luchar para preservar mi libertad de seguir pecando y no vivir de acuerdo a mi identidad como hijo de Dios, o puedo entender que soy verdaderamente un hijo de Dios y ceder mi libertad por un amor más grande. Estás conmigo, ¿verdad? Entonces, eso es. Entonces, si tú, vamos a poner un ejemplo, si a ti antes te gustaba el chisme o la mentira, puedes ceder en el poder del Espíritu Santo al chisme y la mentira por el amor a la verdad de Dios. Si tú antes eras adicto, no sé, a cualquier cosa, puedes ceder a tu libertad que complace tu alma y tu carne por la verdad que hay en el Señor. Y es lo mismo en las relaciones humanas. No es que tanta libertad pueda tener yo, es que tanto puedo someter por amor a aquel que, como leímos ahorita, no, ni siquiera él mismo, dice, ni siquiera vino a agradarse a sí mismo, dice Romanos 15:3. Él no buscó ni siquiera complacerse así. No buscó lo suyo. Jesús es la definición del amor puro, que no busca lo suyo, que nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, ¿verdad? No busca lo suyo, no se jacta de nada, no es envidioso, no anda pensando que es para él, no anda buscando su gloria propia, está buscando glorificar al Padre. Y si Jesús no buscó agradarse a sí mismo, entonces, inclusive el apóstol Pablo hace una conexión, ¿no? Al Salmo 69, que dice, los insultos de quienes te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Entonces, no solamente no buscó lo suyo, Jesús dijo, ok, los insultos de las personas yo los tomo, las heridas de las personas yo los tomo, lo que sea que el mal que me quieran hacer, no pienso regresarlo a las personas, al contrario, tomo ese mal para bendición a las naciones y a las personas. Entonces, la medida es Cristo. Cristo no se agrada a sí mismo. La ética cristiana no nace de qué tanto toleres a tu hermanito insoportable, porque a veces somos insoportables, seamos honestos. La ética cristiana nace de qué tanto nos amó Cristo y de qué tanto aprendemos a amar en el Espíritu como Cristo. Esa es la manera. No somos llamados a una cortesía genérica, no es o sea, porque podemos hacerlo bien falso, ¿no? Y tú puedes decir así, yo me aguanto y saludo de sonrisa grande a las personas, pero se siente en una iglesia cuando no solamente es algo superficial, se siente cuando verdaderamente es el Espíritu Santo motivado por el amor en nuestro interior. Y es lo que tenemos que orar.
Y es lo que tenemos que clamar y tenemos que ser intencionales. Entonces, cuando tú identifiques algo en tu vida que no está motivado por el amor de Dios, tienes que buscar que el amor de Dios te llene. Tienes que buscar cómo bendecir a los demás. Entonces, el salmo del justo que sufre su celo por Dios es lo que está haciendo referencia. Jesús sufrió todo por Dios, tomó todo por amor a Dios y por amor a la humanidad. Cuando tu identidad se construye en tener la razón y en hacer lo que a ti te plazca, ceder se siente como que quieres morirte, ¿verdad? Estás con un amigo, estás en una discusión, o incluso hasta con tus hijos, a mí me pasa, ¿no? Porque nuestra identidad como padres a veces es ser papás. Y sí es cierto, somos papás, pero por encima de ser papás, nuestro hijo es un hijo de Dios. Y yo también soy un hijo de Dios. Y a veces para ceder en el vínculo del amor, pues tenemos que ceder el control y tenemos que morir, pero a veces se siente como morir. Cuando nuestra identidad descansa en haber recibido a Cristo, podemos ceder libremente, no desaparecemos, podemos entender que no pasa nada. Lo mismo pasa en las discusiones, ¿verdad? Si alguien te ofende y tu identidad está basada en lo que te dicen y te ofenden, vas a estar cargando la ofensa por donde quiera que vayas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tú no tienes una seguridad en Dios. Y si alguien te ofende, hay personas que los ofendieron en el tráfico y todo el día van cargando el coraje de que se cruzaron con un pelajustán o lo que sea, ¿sí? Palabra de chavorruco. Y andan todos cargando, es así como si fuera una carga, una roca. Dice mi papá, como el pípila, ¿no? Van cargando eso todo el día. Si tu identidad está en Cristo, ¿qué me importa si me lastimaron, si me hicieron, si esto y el otro? Hay un Dios que me ama mucho más que el daño que me quieren hacer o que me hicieron un día. Entonces nos podemos sacudir esto y decir, ¿sabes qué? O sea, sí. Yo no te digo, o sea, obviamente, y lo hemos hablado, hay un lugar para hablar acerca de las ofensas, ¿no? No solamente es ignorar. ¿En la iglesia se debe hablar de las ofensas? Claro que sí. ¿Se debe reconciliar los corazones? Por supuesto. ¿Se debe buscar el vínculo del amor, pero frontalmente? Por supuesto que sí. No solamente es ignorar, es meter a Cristo en medio de todos nuestros problemas y saber que solamente con su amor podemos avanzar. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, el apóstol Pablo dice, Romanos 15, 4-6, dice, tales cosas escribieron hace tiempo las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Las escrituras, dicen, nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas. Que Dios, que da esa paciencia y ese ánimo, los ayuda a vivir en plena armonía unos con otros como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse a una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor. Entonces, ¿quién es el que da, según el apóstol Pablo, paciencia y ánimo para poder reflejar verdaderamente este amor? El Dios de toda esperanza. Y el Dios de toda esperanza, dice el apóstol Pablo, nos dejó sus escrituras, ¿sí? No existe competencia entre la palabra y Dios. La palabra y Dios comunican un solo mensaje y nos llaman a la perseverancia en la esperanza que tenemos en Dios. Cuando somos un pueblo que no solamente buscamos y oramos, porque aquí hay una combinación muy bonita, es creer que el Dios de toda esperanza, creer que ese Dios nos da paciencia y ánimo, pero que también nos dio las escrituras para que cuando haya problemas en la iglesia podamos, ahora sí, navegar, soportarnos, amarnos en base a lo que Él prometió. Y leemos las promesas de Dios y leemos lo que Dios tiene preparado para nosotros y seguimos creyendo. Entonces, no es una unidad falsa, es una unidad, no conforme a que todos pensamos igual. Es una unidad que al momento que reconocemos nuestras diferencias, llegamos a una sola conclusión: glorificar al Padre. No me importa qué tanto puedo ser grande. Fíjate lo que dice el versículo 6, ¿no?
esta misma unidad, que es la unidad que solamente produce el Señor, nos lleva a todos a decir, hey, en vez de enfocarnos en nuestras diferencias, enfoquémonos en aquel que nos está uniendo. Unidad no es decir, todos somos iguales y vamos a pensar iguales y que los de la alabanza se visten de negro y yo también de negro. A veces sí nos ponemos de acuerdo, pero no es eso. Ni que todos piensen o que sean iguales. Mi propósito no es que de repente aquí haya 100 Abraham Arias, no, mi propósito es que nos una el carácter de Cristo, que nos una quién es Cristo, que al momento de decir, ok, sí, traigo problema con mi hermano, traigo problema con esto que no me gusta de su vida, pero podemos venir todos a adorar al único Dios y glorificar. Imagínate cuando la iglesia sobrepone sus cosas tan banales, sus cosas tan sin sentido y empezamos a predicar el evangelio y empezamos a amar al necesitado y empezamos, yo no sé tú, pero yo lo veo de una manera poderosa. Alcanzamos, cambiamos la ciudad, un avivamiento, un despertar en la ciudad, cuando verdaderamente, y no me refiero solo a Casa de Fe, como iglesia, dejamos nuestras diferencias y nos enfocamos en amar y en alcanzar al perdido. Hay un cambio completamente. Dejamos de buscar un reino propio y construir un castillo propio y empezamos a edificar para mostrar la gloria de Dios en esta tierra. Es lo que nos habla el apóstol Pablo. El fuerte y el débil no necesitan comer lo mismo. Necesitan terminar sentados o terminar de pie adorando al mismo Dios. Es lo que necesitamos hacer. Tanto el que se considera fuerte o débil, el religioso o no religioso, el que trae una escuela, lo que sea. ¿Sabes qué? Dios también ama al religioso. Dios ama al perdido, ama al religioso, ama a todo el mundo. En el momento que nos sentemos a la mesa con el enfoque de adorar a Dios, en ese momento un avivamiento en la ciudad. Imagínate. Qué impresionante. Vamos a este punto número 2, a ver si termino. Y si no, me dejas el punto número 3 y lo demás para la siguiente semana. Te lo dejo. Romanos 15:7. Acéptense unos a los otros tal como Cristo los aceptó a ustedes. Entonces Dios recibirá la gloria. ¿Quién es la medida? Como te decía, la medida es Cristo. La medida es Cristo. Entender la gracia es entender esto. Todo lo que somos es un reflejo de lo que Él hizo por nosotros, o debe ser un reflejo de lo que Él hizo por nosotros. Ya te lo había dicho en alguna ocasión, pero me gusta mucho lo que es una cultura de honor. Una cultura de honor en la iglesia es cuando tratamos a las demás personas no en base a lo que hacen y son, porque tú puedes tratar a una persona, no sé, porque es el licenciado tal o el doctor tal y porque trae cierta trayectoria. O puedes tratar a una persona porque es fulanito de tal, o puedes tratar a una persona porque escuchamos o vemos algo de esa persona. Pero hay un nivel aún mayor. A pesar de las diferencias de los títulos o de los no títulos, es tratar a las personas de acuerdo a lo que Dios ve en esas personas. Mi amigo me puede lastimar, pero Dios no me puede lastimar. Dios nunca me va a lastimar. Y veo a mi amigo si me lastima, lo puedo ver con compasión, perdonarlo y ver la obra de Dios no completa en su vida, pero que va a estar por completarse. Es la unidad de la que nos habla. Esta es la medida. Entonces, Él nos recibió con nuestra propia condición espiritual, hechos garras, no te hagas. Él te recibió no perfecto, te está perfeccionando. Entonces, de esa misma manera, no creas que eres perfecto. Recibe, ama a los demás. Romanos 15, del 8 al 9, recuerde que Cristo vino como servidor de los judíos para mostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo sus antepasados, y también vino para que los gentiles le dieran gloria a Dios por su misericordia. Entonces, la promesa que se cumple tanto para los judíos como para los gentiles es una sola en Cristo Jesús. Este versículo no solamente es un recordatorio de Romanos 10 que estuvimos hablando, Romanos 11 que estuvimos hablando de todo esto, también es un recordatorio, cuando el vínculo del amor
nos afirma en las promesas de Dios, hay un llamado para alcanzar a los gentiles, para que ese llamado de alcanzar a los gentiles glorifique a Dios. El alcanzar al perdido, el alcanzar a aquel que necesita ser alcanzado, que necesita escuchar las buenas nuevas, es adoración también para Dios. Es una ofrenda que nosotros ofrecemos a Dios. No solamente es lo que hacemos con nuestro cuerpo, es también la manera en cómo comunicamos, la manera en cómo traemos gente, la manera en cómo nos preocupamos por las personas y amamos a las personas. Dirigido bien es adoración, es para Dios. Si lo diriges en una obsesión no sana, obviamente se convierte en idolatría. Dirigido bien es adoración, porque si Dios ama a las personas y nosotros amamos a las personas, no hay nada que Dios no ame más que a las personas y al perdido. Y si tú entras en el amor de Dios por las personas y por el perdido y se lo entregas a Dios, eso es adoración. Estás conmigo, ¿verdad? Entonces, no solamente es cantar aquí una y otra vez. Qué bonito que cantemos una y otra vez. Pero también lo que hacemos allá afuera y por quienes vamos, también es adoración. El evangelio es más fuerte. O sea, por eso el apóstol Pablo dice, para judíos y para gentiles. La identidad que nos da el evangelio es más fuerte que la identidad que nos da el mundo. La identidad que nos da Cristo de ser sus hijos debe ser mucho más fuerte que inclusive tu cultura, que si eres mexicano, que si eres nacido de tal familia, debe ser mucho más fuerte. Es la cultura del reino de los cielos en nosotros. Voy rápido con esto, voy a ir avanzando porque tenemos poco tiempo. Romanos 15, del 12 al 13, y ayúdame con la guitarra, David. Nos habla acerca de esta esperanza que tenemos en Cristo. Dice Romanos 15, 12, 13, el heredero del trono de David vendrá y gobernará a los gentiles, y ellos pondrán su esperanza en él. Le pido, me adelanto un poquito, a Dios, fuente de esperanza, otra vez esto, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en él, para que rebosen de esta esperanza mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder mediante el cual esa esperanza abunda. El Mesías es nuestra esperanza y motivación, por supuesto. El Padre es la fuente de todo amor, de todo lo que necesitamos de esa esperanza, pero el Espíritu Santo funciona como el poder activo que refleja esto. El Mesías como tal es la esperanza, repito, es nuestra esperanza y nuestra motivación. El Padre viene representando la fuente de donde proviene toda dádiva y todo don perfecto y todo lo bueno. Y el Espíritu Santo es Dios mismo funcionando como poder activo en nosotros. Dios llena de gozo, de paz. Creemos en Él y vamos siendo madurados. Y ya no pensamos tanto en qué podemos retener y qué tanto podemos tener la razón y qué tanto podemos crecer personalmente. Pensamos en cómo cumplir la misión de Dios. Y te lo voy a decir de esta manera. Creo fielmente que avanzamos más en esta vida cuando dejas de buscar glorias propias y te dedicas a buscar la gloria de Dios y la edificación del reino. Creo fielmente, cuando como iglesia dejamos de cada quien buscar glorias propias, buscar lugares, buscar posiciones, buscar ganar argumentos, buscar tener la razón, y empezamos a ceder en el vínculo del amor por el poder del Espíritu, hay una bendición. Cuando tu vida no solamente se convierte en trabajar de mañana a noche, sino hay un propósito, trabajo, vivo, respiro y acciono todo lo que hago para bendecir a los demás, para que conozcan a Dios. Hay una bendición más grande. Es una vida con propósito. No vives solamente para despertarte, comer, ir al baño, dormir, repetir el ciclo durante 80 años y morir. Vives con un propósito mucho más grande, que es glorificar a Dios y ser parte esencial del reino de los cielos, de la extensión del reino de los cielos,
llevar a muchas personas al conocimiento. Entonces, ahora sí termino con este tercer punto. La iglesia, entonces, los perdidos se convierten en una ofrenda para Dios, dice el apóstol Pablo. Dice, mis amados hermanos, estoy plenamente convencidos, en fe lo dice yo creo el apóstol Pablo, porque no hay una realidad de esto, de que ustedes están llenos de bondad. Esa es una manera muy bonita de hablar del apóstol Pablo. Fíjate cómo activa la fe, ¿no? Primero les puso una regañada y luego les dice, estoy plenamente convencidos de que están llenos de bondad. Casa de Fe, yo estoy plenamente convencido de que están llenos de la bondad de Dios, ¿verdad? Conocen estas cosas y las van a enseñar a otros. Aún así me atreví a escribirles porque estos temas se tienen que hablar, porque necesitamos recordarlos, dice. Pues por la gracia de Dios, y me gusta mucho, dice, soy un mensajero especial de Jesús, de Cristo Jesús, enviado a ustedes los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable, hecha santa por el Espíritu Santo. En el momento, es mucho más importante, amado. Te lo voy a decir, hay cada mensajero, cada conferencista, cada predicador el día de hoy que se dedican a criticar. Yo estoy totalmente convencido que el propósito de hablar la palabra de Dios es la edificación, no la crítica. Si en el momento que estamos hablando la palabra de Dios al no creyente, al pecador, a quien sea, al más complicado que tú me la pongas, ¿no? Y no lo hacemos para edificación, no estamos entendiendo el mensaje de la unidad. No estamos presentando a los gentiles, al perdido, a la persona que queremos alcanzar como una ofrenda alcanzable para Dios. Déjame decirte, y lo digo con todo amor, en las iglesias hay muchas personas muy diferentes. A veces somos raros en la iglesia cristiana, sí lo somos, no pasa nada, nos incluimos en esto. Somos raros, claro que sí. Está bien ser raro, o sea, está bien que no soy igual que la iglesia del vecino. Pero no es criticar lo que nos va a llevar a Cristo. Es edificar puentes, edificar caminos para que podamos sentarnos en la misma mesa, comer de las mismas bendiciones y exaltar el nombre de Dios. La gracia no solamente, dice el apóstol Pablo, es contenido, no es algo, la gracia yo la voy cargando, es la realidad de mi ministerio, dice el apóstol Pablo, es de donde yo sirvo porque fui alcanzado, es de lo que representa mi vida, lo que representa que todo lo que hago y la misión, que no vamos a alcanzar a hablar de esto, que empieza a hablar de todos los lugares donde va a ir, dice, lo que representa lo que voy a hacer, es que en vez de que Dios se acercara y me criticara por andar persiguiendo cristianos y andar matando a la iglesia y andar desbaratando el cuerpo de Cristo, Dios con todo y todo me aceptó. ¿Cuánto más yo no voy a ofrecer en edificación a aquellos que necesitan ser alcanzados? Entonces, termino con este pensamiento. Romanos 15:30 dice, mis queridos hermanos y hermanas, les pido que se unan a mí en oración a Dios. Háganlo por amor a nuestro Señor Jesucristo y por el amor que el Espíritu Santo les ha dado. Voy a hacer todos estos viajes, voy a ir a muchos lugares, voy a estar compartiendo el Evangelio, porque lo que más me apasiona, dice el apóstol Pablo, si tú lees la lectura, dice, no es alcanzar a comunidades ya convertidas, no es predicar a los cristianos. Lo que más me apasiona es ofrecer esta ofrenda de personas que necesitan escuchar la palabra a Dios. ¿Sabes lo que hacemos como iglesia? Nos mantenemos orando mientras estamos luchando en la misión.
Mientras estamos predicando el evangelio, oramos los unos por los otros, creemos en fe lo que Dios va a hacer, orando y en fe actuando. Nunca soltamos una palabra de maldición, una palabra de poca fe, una palabra de incredulidad. Creemos que en el vínculo del amor, así como el apóstol Pablo creía en la bondad que ya depositó en ustedes, vamos a alcanzar a los perdidos. Así que hay una esperanza muy grande. Esta esperanza Dios la sostiene. Así que hay que seguir creyendo. Recibámonos o pasemos de la mesa del amor y de la unidad a las naciones que necesitan ser alcanzadas. Recibamos como Cristo nos recibió, carguemos con los otros como Cristo nos cargó y vayamos juntos para que las naciones glorifiquen a Dios. Y las naciones puedes empezar por tu vecindario, puedes empezar con tus amigos. Si tienes un llamado misionero, pues ve a las naciones adelante. Hasta tenemos por dónde, ¿verdad, Jessica? Ponte de pie, vamos a orar. ¿Sabes a dónde Dios nos quiere llevar como iglesia en Chihuahua? A la madurez. Madurez no es perfección. Madurez es que Cristo sea el centro de lo que hacemos, que sea el centro de quienes somos, que nuestra identidad esté basada en ser hijos de Dios. Madurez es en un conocimiento